Queremos saludar a los hermanos en esta tarde con la gloriosa paz de nuestro gran Dios, a los hermanos que están en el programa, aquí conduciendo, a los que están allí del otro lado también escuchando. En esta semana de Pascua queremos tomar un texto bíblico en Lucas capítulo 22, verso 7 en adelante, donde Jesús instituye la Santa Cena. Dice el verso 7 que cuando llegó el día de los panes sin levadura, el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua, y Jesús envió a Pedro y a Juan diciéndoles: Id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿Dónde quiere que la preparemos? Y les dijo: He aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que llevaba un cántaro de agua. Seguidlo hasta la casa donde entrare, y decid al padre de familia de esta casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde ha de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, y preparad allí. Fueron, pues, y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y le dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Vemos, ¿no es cierto?, que dos cosas aquí, que Jesús le dijo a Pedro y a Juan, ¿no es cierto?, que ellos vayan y que iban a encontrar un hombre al entrar en la ciudad y él vendría al encuentro de ellos. Ese hombre iba a llevar un cántaro de agua. Era para aquellos días, ¿no es cierto?, algo especial, porque los hombres no eran los que buscaban el agua, sino que eran las mujeres. Entonces vemos aquí que fue una gran señal para Pedro y para Juan, una curiosidad, podemos decir, de aquellos días, de que un hombre venga al encuentro de ellos y que él llevaría un cántaro de agua. Jesús le dijo: seguirle hasta la casa donde entrare, y que ahí él le diga al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde se ha de comer la Pascua con mis discípulos? Vemos otra cosa aquí también, ¿no es cierto?, que dice que entonces Él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparadlo allí. Un gran aposento. Es otra de las cosas, ¿no es cierto?, un texto que nos llama la atención, porque de manera que podemos observar, ¿no es cierto?, que esta casa, este lugar, había no solamente que había una preparación, sino una gran preparación, un gran aposento. Qué palabra que nos puede a nosotros, ¿no es cierto?, animar, nos puede llamar la atención en estos días, que yo creo que a la mayoría les tomó de sorpresa todas estas cosas, hasta los más grandes gobernantes, los reyes. Lo que aconteció, ¿no es cierto?, hoy en nuestro mundo, le ha caído de sorpresa a millares de gente. Y aquí vemos que este hombre ya tenía preparado, ¿no es cierto?, ese lugar, y no era un lugar preparado a la ligera, no era un lugar preparado, bueno, las horas siempre nos corren, y no, él tenía ya preparado un gran aposento. Dice que cuando llegó la hora se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Otra palabra trascendente que dijo Jesús: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Nosotros sabemos, ¿no es cierto?, que fue la institución de la cena del Señor. Pascua. La palabra Pascua en el hebreo es Pesach, que significa, ¿no es cierto?, salto,
o tránsito o cambio. Se celebraba ese día la Pascua y él quería participar con sus discípulos, porque primero la Pascua, ese cambio, ese salto, era la conmemoración, ¿no es cierto?, de la salida del cautiverio egipcio, que duró unos 430 años. Y segundo, también era la conmemoración de la salvación de los primogénitos. Se celebraba la resurrección de Cristo. Y vemos que esa fiesta que era solemne para los judíos, ellos la celebraban allí en la mitad del mes de abril. Y sabíamos también que los judíos, ellos tenían 7 fiestas anuales, donde 5 de ellas eran solemnes y 3 eran obligatorias. Entonces, ellos estaban conmemorando ese gran tránsito, esa gran transacción, ese cambio, la celebración de la salida del cautiverio a Egipto. Nosotros sabemos que Jesús es nuestra Pascua, nuestra salida de los que nos oprimía, de los que nos tenía cautivos de una u otra forma. La Biblia dice en Romanos capítulo 3, verso 23, que por cuanto todos pecamos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Entonces fue necesario que se sacrificase, ¿no es cierto?, el Cordero Pascual para rescatar nuestras vidas. Nosotros también sabemos que dentro de nuestros pueblos, de nuestras sociedades, conocemos personas extraordinarias, personas buenas, personas honestas. Ellos son buenas personas, buenos vecinos, pagan sus deudas, pagan sus impuestos. Son personas que casi que podemos decir intachables. Pero nosotros también conocemos por la palabra de Dios que la Biblia nos enseña de que eso no nos alcanzará para un día ser salvo de la condenación que este mundo trae sobre sus espaldas. El hombre, la mujer, trae en sus espaldas el pecado de nuestros padres cuando Adán, el pecado originario, y es necesario que nosotros, la Biblia dice que no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos, Jesucristo. Entonces fue necesario que ese Cordero Pascual fuese presentado a través del derramamiento de su sangre. La palabra de Dios también nos dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Nosotros sabemos que muchos líderes en el mundo entero se levantaron, pero ninguno de ellos dio su vida, ninguno de ellos derramó la sangre, ningún otro puede perdonar pecados, porque el único que pagó el precio fue Jesús. Ese pecado que asedia, ese pecado que golpea las puertas, ese pecado que tiene, ¿no es cierto?, al hombre cautivo. Quizá no está en una cárcel física, pero está encarcelado en la moral, está encarcelado en la corrupción, en la mentira, en la avaricia, en el engaño. Por eso la palabra de Dios nos habla allí en Número capítulo 32, verso 3. Él dice: y sabéis que vuestros pecados os alcanzarán. Tarde o temprano el pecado alcanzará al hombre. El pecado no es gratis, el pecado tiene un precio. La Biblia dice también, ¿no es cierto?, que el pecado es un precio tan alto que costó la sangre de Jesús. Y nosotros que podemos ser libres y que nosotros sabemos por medio de quién podemos ser libres. Y hasta aquí nosotros no hemos dado oído, no hemos dado valor a esa sangre derramada. La palabra de Dios nos enseña que por haber tenido por inmunda
la sangre expiatoria de Cristo. Pasarán los días y llegará un día que es la sexta dispensación llamada la dispensación, la dispensación de la gran tribulación. Si nosotros no nos arrepentimos de nuestras faltas, de nuestros pecados, vamos a pasar primero perdiendo el arrebatamiento y vamos a entrar a vivir ese tiempo de gran tribulación. Ese tiempo también habrá dos formas de ser salvos. La primera es escapar los 1260 días, la mujer que huyó al desierto, escapar de la persecución del anticristo. No será fácil, no serán días fáciles de escapar, huyendo, escondiéndonos por tantos días sin alimento, sin poder comprar alimento, sin tener una vida libre. Por eso la Biblia llama gran tribulación como nunca antes se ha visto ni se verá jamás. La segunda forma de poder ser salvo será enfrentar al anticristo sin dejarse sellar, y él os cortará el cuello. Y ahí, con el derramamiento de tu sangre y de mi propia sangre, si perdemos el arrebatamiento, podemos ser salvos. De ahí también surge la palabra: por habéis tenido por inmunda la sangre del Cordero, por no haber dado el valor realmente que ella tiene. Será tremendo estas cosas. Decía Números: y sabéis que vuestros pecados os alcanzarán. Cuando hoy es tan fácil humillarnos en la presencia de Dios, confesar nuestras faltas, y Él nos recibe con los brazos abiertos. Y se refería a las conquistas, que el pueblo estaba en guerra y consistía en ganar o perder territorios. El campamento tenía que estar libre, el ejército tenía que ser libre de toda clase de compromiso, de toda clase de pecados. Isaías capítulo 30, verso 1. La palabra también dice por medio del profeta, refiriéndose a los hijos que se apartan y añaden pecados tras pecados. Estos días son días que bien nosotros podemos aprovechar esta Pascua, esta conmemoración de la resurrección de Cristo, que Él resucite en nosotros, que Él sea despertado en nosotros, como aquella gran tempestad en el mar, cuando sus discípulos también de repente fueron sorprendidos por una gran tormenta. Y dice que el maestro dormía en la barca. Ellos despertaron al maestro y todo terminó. Recibieron, ¿no es cierto?, una exhortación, un ánimo de parte del maestro. ¿Por qué tenéis miedo? Hoy son días de temor, de angustia, de dolor, sin límites. Podemos ver lo que acontece en nuestro mundo, pero ya no es más tiempo de apartarnos de nuestro gran Dios de tanta misericordia y agregar pecado tras pecado. Isaías en el capítulo 59, verso 2 también dice: vuestros pecados han hecho ocultar su rostro para no oír. Cuando Él quiere mirarnos a nosotros y no ver nuestros antiguos pecados, nuestras antiguas faltas, sino que nos hemos arrepentido, hemos confesado nuestra falta y nos hemos apartado. Y Él nos mira a cada uno de nosotros y ya no ve aquello, sino ve la sangre de su amado Hijo Jesús en nosotros. Dice: vuestros pecados han hecho una división entre vosotros y vuestro Dios. Porque el hombre permite, porque el hombre
podemos decir, se da el lujo de hacer esa división. Dios no la hizo, la gente dice, pero ¿por qué? ¿Dónde está Dios? Y Dios realmente está en el lugar que nosotros le hemos colocado. La palabra de Dios allí en el libro de Apocalipsis capítulo 3 verso 20 dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Por qué Él está a la puerta si Él quiere habitar en nuestro corazón? Él quiere habitar en nuestro hogar, Él quiere habitar en todos nuestros emprendimientos, nuestros propósitos. Pero lastimosamente nosotros, el hombre, la mujer, lo sacó afuera. Y Él está allí en su grande amor y en su gran misericordia. Él está golpeando cada día al corazón, a la puerta de nuestro corazón. Él quiere entrar, quiere hacer morada.